Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La violencia en la familia es uno de los dramas humanos más brutales y dolorosos que existen. Todos sufren, todos pierden, incluso el agresor, que normalmente es el hombre, el que se dice jefe de familia. Las víctimas, casi siempre mujeres y niños, son más débiles e indefensos que el agresor, que se aprovecha de su fuerza física. La disfunción mental y la degeneración que lleva a un hombre a lastimar a su propia familia solo puede explicarse con argumentos que van más allá del machismo, el alcohol o la cultura. En un país como el nuestro, donde este es un fenómeno desbordado y fuera de control, la sociedad, la familia, la persona y sobre todo el Estado deben decir presente y ser parte comprometida de la solución. El futuro de los pueblos depende de la armonía y el respeto en la familia, la base de la sociedad y el bienestar de las naciones. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tus hijos, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. Él no era así al principio, pero yo sé que está cambiando. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mis hijos? Él no me deja ir, me tiene amenazada. Le va a hacer daño a mis hijos o a mi familia. Es que él es el papá de mis hijos. Es que en la casa el que manda soy yo. Es que mi mamá me dijo que así es como se aprende. Es que yo no sabía que eso era maltrato. Yo no me merezco nada mejor. A mí me preguntan que por qué sigo ahí y yo no sé. Mi papá le pega a mi mamá, pero ella me dice que esas cosas no se cuentan. Es que yo no sé hacer nada. Entonces, ¿de qué voy a vivir? A mí me dijeron que era solo un juego. Es que así me criaron a mí. Es que mis papás lo quieren mucho y él les ayuda mucho a ellos. En Guatemala se reportan cada año más de 32,000 denuncias por violencia intrafamiliar. Sin embargo, existe un subregistro debido a que las víctimas viven en constante miedo y les resulta muy difícil denunciar al agresor. Las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en más de 6 veces entre 2003 y 2011, lo cual indica que muchas víctimas están reaccionando y están dando el primer paso para romper con esta tragedia. La violencia intrafamiliar es un delito penado por la ley. Es el momento de romper el silencio y actuar. Denunciemos al agresor. Apoyemos a las víctimas. Construyamos un país libre de violencia. Empecemos en casa. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema muy importante que queremos compartir con ustedes y para eso tenemos a un panel muy especial de invitados. Están con nosotros Andrea de Ligt, psicóloga clínica, Norma Cruz, fundadora y directora consultiva de Fundación Sobrevivientes, Cecilia Álvarez, integrante de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, Rodman Pérez, subdirector de Procuración de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Ángela Reyes, psicóloga de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Señoras, licenciados, bienvenidos a Dimensión. Gracias.
Empecemos con algunas definiciones y tal vez para eso nos ayudan las psicólogas y por supuesto los demás pueden opinar. ¿Qué es violencia intrafamiliar, licenciada Licht? Puesto que es violencia intrafamiliar, cabe definir los dos términos, ¿verdad? Primero, la violencia, que a grandes rasgos, de hecho, si uno busca la definición de violencia, hay fácil 500, ¿verdad? A grandes rasgos es el uso desmedido de la fuerza, cualquiera que sea el tipo de fuerza, de parte de una persona para conseguir las necesidades propias de esa persona o controlar o manipular la conducta de la otra persona, nuevamente para obtener beneficios personales, por el lado de la violencia. Lo intrafamiliar hace referencia a que sea el núcleo primario e inmediato el que esté siendo afectado, me gustaría decir con esta dinámica, ¿verdad? Porque yo sé que caben las definiciones de términos, pero la violencia intrafamiliar es una dinámica. Y tal vez agregar que en el marco de nuestras leyes guatemaltecas entendemos por violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que cause cualquier daño, sea este físico, sexual, psicológico o económico a cualquier integrante del grupo familiar y que sea cometido por parientes, por cónyuges, excónyuges, exconvivientes o personas con quien se hayan procreado hijos e hijas. Licenciada Reyes, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia intrafamiliar? Bueno, yo voy a empezar diciendo que por ser este tipo de uso desmedido de fuerza o lo que decía acá, es además la construcción de relaciones insanas con otras personas, ¿no? Entonces esta violencia puede ser de tipo físico, de tipo psicológico, verbal, y otros elementos que se pueden ir sumando a esto. Entonces es como la forma de cómo nos relacionamos con las demás personas. Y si desde pequeños nos hemos relacionado mal o nuestros padres nos han enseñado que, por ejemplo, gritar es la forma más fácil de relacionarse con las otras personas, entonces ahí estamos aplicando la violencia de una forma inconsciente. Licenciada Cruz, ¿qué tan común es la violencia intrafamiliar en las familias guatemaltecas? Sabemos que somos un país que registra altos niveles de violencia. ¿Este fenómeno afecta a todos los países por igual? ¿En qué regiones del país se registra mayor violencia intrafamiliar? Hagamos un análisis desde esos ángulos sobre Guatemala. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que en esta Guatemala de grandes desigualdades, en el único tema que somos todos iguales, es el tema de la violencia intrafamiliar. O sea, no importa el estrato social, no importa si son familias urbanas o rurales, no importa el nivel académico que tengan o a la iglesia o grupo religioso que pertenezcan. O sea, la violencia se da por igual y yo calculo que de 10 familias, 9 están sufriendo violencia, digamos, intrafamiliar. El 90%. Eso es un número dramático. ¿De dónde sale esa estadística? De alguna forma, digamos, de los estudios que se han hecho, de la gran cantidad, digamos, de denuncias que hoy por hoy se presentan en el sistema de justicia, que son desmedidas, ¿verdad? O sea, tú puedes ver un promedio de las que se animan a romper el silencio. Hoy por hoy hay un registro de 36,000 denuncias solo de hechos de violencia física en el sistema de justicia. Si a eso sumamos la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, el maltrato infantil, la violencia contra las personas de la tercera edad, tú ves que hay una gran cantidad, digamos, de denuncias y, como te repito, de los que se animan a romper el silencio, que saben que hay leyes que los protegen y que pueden denunciar. Su registro es inmenso, ¿verdad? Así es. Tal vez agregar que hay un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que dice que Guatemala es uno de los 3 países más violentos de toda Latinoamérica, de acuerdo al número, el registro de denuncias de violencia en el ámbito de la familia, pero también de violencia en contra de las mujeres, tanto en el ámbito intrafamiliar, que es el llamado privado, o en el ámbito público, ¿verdad? El que ocurre en la calle, en la escuela, en el trabajo. Sí es Guatemala uno de los países más violentos de la región latinoamericana. ¿Por qué es el hombre? ¿Existe alguna razón psicológica por la que normalmente sea el personaje violento en la familia? Yo creo que aquí
nos pasamos a la parte de la psicología social o sociología por otro lado, ¿verdad? Y sí, ciertamente tiene que ver con patrones de socialización y por lo tanto de aprendizaje. El término que se utiliza generalmente es las sociedades de corte machista. Ese es el término que se utiliza. A mí me gusta más pensar que es por la forma de educación donde se ha sido más permisivo. Incluso platicábamos a nivel antropológico, pareciera considerarse que el hombre tiene cierto privilegio en el uso de esta fuerza. Físicamente sí es conducente que así sea. Y a través de la socialización se encausa en permitir esa violencia. De hecho, el hombre ha de ser fuerte, agresivo y de presencia, y por el otro lado la mujer se suele educar socialmente como una persona sumisa, poco demandante, más dedicada a la protección de los hijos. Son todos los patrones sociales, ¿verdad? Que psicológicamente, como esto es social, repercute en el individuo en considerar el hombre que tiene esta agresión como derecho adquirido. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y nuestro tema de hoy, que es violencia intrafamiliar. Bienvenidos, estamos en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es violencia intrafamiliar. Hacer la pregunta de que por qué es el hombre y cuál es su perfil el que normalmente está presente en los temas de violencia intrafamiliar, pues provoca una discusión muy importante. Terminemos brevemente con el perfil de la persona que es violenta con su familia. Hablamos de fuerza, de agresividad, de mucha presencia. ¿Qué otros rasgos definen el perfil de la persona violenta en su familia? Del lado psicológico, un mal manejo de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Mucha impulsividad. Hay que tener cuidado que sí, a nivel biológico, como el fenómeno es biopsicosocial, ¿verdad? A nivel biológico sí hay ciertos constituyentes químicos del lado del hombre que parecieran propiciar este tipo. ¿Por ejemplo? Presencia de ciertas sustancias, de endorfinas, ¿verdad? Dopaminas, afecciones se dice en el sistema límbico que tengan que ver con asociaciones de género, se da en el hombre. Incluso los sociópatas hombres, por ejemplo, tienen gran incidencia de tumores cerebrales. Nuevamente esto explica, más no justifica, ¿verdad? Y hay mucha inseguridad, le decía impulsividad, muy mal manejo de la tolerancia a la frustración. ¿Qué querían opinar ustedes sobre esto? Sí, tal vez es necesario puntualizar que la violencia en el hombre es una actitud aprendida y por lo tanto susceptible de desaprender, ¿verdad? Y ciertamente hay algunos estudios científicos que demuestran que hay unos elementos químicos, no sé qué, no manejo esa parte de la psicología, que puede provocar la violencia, pero es en un menor grado, ¿verdad? La mayoría de hombres que ejercen violencia es porque lo han aprendido, ¿verdad? Han aprendido que ellos son los que ejercen el poder, el control y que ellos están en derecho de someter a las mujeres y a otras personas a lo que ellos quieren realizar. Y si no la someten de una manera tranquila, sin golpes, digamos, recordemos que la violencia no solo es el golpe, pues lo harán de otra forma, con chantaje, con amenaza, ¿verdad? Recortando la ayuda económica, o sea, con violencia psicológica, con violencia sexual, hasta llegar a la muerte, ¿verdad? Hasta llegar a asesinar. Yo quisiera agregar a esa parte que precisamente ese corte de aprendizaje se vio inmerso inclusive en su momento en nuestro sistema normativo. Recordemos que pues nuestro sistema penal sancionaba el concubinato, el adulterio, pero resulta que a quien se sancionaba era precisamente a la mujer. Inclusive recientemente en nuestro proceso penal a la víctima, ella podía estar presente en la primera declaración del sindicado. Sí y solo sí, la persona sindicada de haber cometido el hecho violento daba su consentimiento. O sea, es un sistema que hasta en lo legal se vio reflejado precisamente ese corte. Licea Cruz, ¿la violencia intrafamiliar debe tratarse únicamente como un tema legal o también debe verse como un problema psicológico, sobre todo del agresor y de su víctima?
No, fíjate que uno quizás en determinado momento en Guatemala fue necesario que empezáramos a verlo desde el punto de vista legal porque había que parar, sobre todo como explicaba la compañera, ¿verdad? Esto estaba llevando a cifras de muertes violentas de mujeres muy altas. Pero sí y no es solo, digamos, tratarlo psicológicamente, sino como también ella decía muy acertadamente, la violencia se aprende. Entonces debemos de empezar, yo siempre digo, bueno, se dice que somos violentos y que somos machistas por cultura, por costumbre. Debemos de cambiar esa cultura y esa costumbre y debe de ser, y eso aquí es fundamental hacerlo, retomarlo también desde la perspectiva educativa. Debemos de empezar a formar en una nueva cultura, en una cultura de respeto a los derechos humanos, tanto de hombres y mujeres, con una concepción de vernos con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades, o sea, empezar a transformar. Yo diría que no solo hay que verlo desde la perspectiva psicológica, sino que también educativa, empezar a transformar esos patrones culturales en que hemos crecido de ese aprendizaje. Cuando dice usted rescatar o construir una cultura de respeto, eso incluye el tomar muy en cuenta la importancia que tiene la cultura de denuncia, el no dejarse, el no permitir, el poner límites. Exactamente, para ambos. Yo siempre digo que aquí la educación, la información, el de reconstruir patrones diferentes va en doble vía. Por un lado al hombre, hoy por hoy tenemos un marco legal en Guatemala que es muy claro en tipificar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué conductas son permitidas socialmente y cuáles no. El hombre debe de conocerlas y saber qué le está permitido y qué no, así como la mujer debe de conocer cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que la protegen. ¿Para qué? Para que tengamos realmente un cambio, una transformación en el hombre y en la mujer. Claro. Por eso es importante insistir que la sociedad en su conjunto debe participar, los miembros de las familias, el gobierno y las instituciones como las que ustedes representan deben estar muy activas en toda esta dinámica, porque cuando el problema es cultural y las raíces son muy profundas, toma mucho tiempo y un esfuerzo muy grande cambiar esa realidad. Y en el caso de Guatemala, que el problema es tan grave, pues obviamente esto indica que el esfuerzo tiene que ser de esta magnitud. ¿Cuáles son los efectos de largo plazo que presentan, digamos, los niños que observan violencia dentro de su familia o son víctimas de la violencia intrafamiliar? Digamos, desde el punto de vista de la psicología social, como apuntaba la licenciada acá, también recordemos que están los términos de los roles asignados y los roles aprendidos. Y si nos asignan y nos educan desde pequeños en que esa es la línea en la que debemos seguir, o sea, nuestro comportamiento a largo plazo va a ser el de violencia. Si nos educan a golpes, a gritos, vamos a entender desde pequeños que la forma más fácil de relacionarnos es esa. Entonces, más que un problema cultural, también es un tema a nivel social. Bueno, los efectos a largo plazo, entonces, es seguir incrementando esta cultura de violencia, no cambiar para nada, digamos, socialmente y seguir comportándonos así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas que se comunican a gritos estando a menos de 100 metros de distancia, ¿no? Cuando lo correcto sería, desde pequeños, de enseñarle a los niños una forma de relacionarse mejor. La pregunta ahí sería si un niño que ha visto o experimentado violencia en su familia se va a convertir en una persona violenta. ¿Cuáles son las probabilidades, las estadísticas? No necesariamente, y ahí es importante realizar estudios para conocer cuáles han sido esos factores protectores que le llaman, o esos factores que han permitido que niños provenientes de hogares violentos no lo sean, porque no todos los que provienen de un hogar violento llegan a ejercer la violencia también. Perdón, y es que ahí, o sea, no solo es que crecen en un ambiente de violencia, sino que se va reforzando la violencia con otros factores externos. O sea, puede ser que esa persona haya nacido y crecido en un seno familiar violento, pero que con el paso del tiempo vaya transformando esa conducta. Sí, los factores externos facilitan eso, pero ¿qué pasa si en las redes sociales, si en la televisión, si los amigos, si la escuela, si los padres lo educan en ese ambiente violento? Obviamente va a seguir en ese patrón de violencia. Y por otro lado,
en la parte propia del individuo, digamos, psicológicamente hablando, un factor protector que se ha identificado es la ya conocida resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad del individuo de ajustarse a otro patrón de comportamiento que le sea más satisfactorio. Digamos la verdad, la agresión no le resulta satisfactoria a nadie. Uno de los momentos en los que se da la oportunidad de romper estos ciclos perversos de cultura, de violencia intrafamiliar, es cuando se va a formar una nueva familia, cuando hay una pareja de jóvenes que están empezando a salir y que ya están hablando de noviazgo. Es un momento muy importante para que se conozcan en pareja. ¿Cuáles son algunas de las señales que puede ver la mujer, en el caso de la mujer, de que un hombre será violento en el matrimonio, ya sea con su esposa o con sus hijos? Que es controlador, ¿verdad? Celoso. Es, bueno, sí, celoso, pero sobre todo controlador. Le controla cómo se viste, con quién sale, con quién se relaciona. Muchas veces empieza a dar señales de pequeños golpes, de palmaditas, de jalones de pelo, un empujón, aunque eso es más evidente, ¿verdad? Lo que es menos evidente y se ha considerado como normal es que sean controladores y celosos, ¿verdad? ¿Algún que otro quieran rasgo? tener el control. Yo creo que aquí incluso hay una dificultad de identificar este rasgo, porque si bien lo que usted apunta del noviazgo es una buena época, también está el fenómeno pavo real, ¿verdad? Entonces, como todos sacamos la mejor cara, realmente cuando uno trata de identificar, hay que hacer una investigación muy minuciosa, ¿verdad? Porque y es que acordémonos en ese sentido, perdón, que los agresores regularmente suelen ser como muy carismáticos y muy dados a la sociabilización con las demás personas. Y puede ser que la pareja en cuestión lo esté notando, que está portándose muy agresivo, pero como dice aquí la licenciada, al principio es como su mejor cara, pero las demás personas no lo notan. Entonces, la persona que está ahí llega al punto de pensar que es percepción personal y no de eso. Licenciado Pérez, ¿qué protección da el sistema de justicia a una mujer que denuncia a su esposo por maltrato hacia ella o a sus hijos? ¿Qué instituciones del Estado apoyan en casos de violencia intrafamiliar? Ya, de acuerdo a la normativa actual, básicamente hay dos vertientes, digamos, una vertiente de protección a través de las medidas de seguridad y una vertiente de sanción de este tipo de violencia. Ahora, recordemos que con la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se sanciona a los 4 tipos de violencia a los que hemos hecho alusión a lo largo del programa, ¿verdad? La violencia física, la violencia sexual, la psicológica, la patrimonial. Y en cuanto a las medidas de seguridad, recordemos que por disposición también legal hay varias instituciones que están por imperativo legal designadas para atender ese tipo de apoyos. ¿Cuál es? Pues el Ministerio Público, los juzgados de familia en este caso, pues recientemente el juzgado de femicidio, que es también llamado a otorgar ese tipo de medidas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la policía, organizaciones también no gubernamentales quienes tienen acceso o que las víctimas a veces por cercanía o por confianza misma en organizaciones no gubernamentales se acercan a ellas y para que a través de ellas se canalice directamente a los juzgados correspondientes. ¿Cuál es el primer paso que se debe dar cuando en una familia uno de sus miembros quiere denunciar agresiones? Yo creo que la famosa cultura de silencio, yo creo que es el reto más grande, ¿verdad? Romper el silencio, atreverse a denunciar, atreverse finalmente a sobreponerse a todos los límites que veíamos en el video hace algún momento, ¿verdad? Al que dirán, a la parte económica, que es bien difícil, a la parte social, de qué me van a decir mis amigas o mis hijos. Yo creo que esa parte es uno de los obstáculos más fuertes, pero el primero de que debe superarse. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, violencia intrafamiliar. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, violencia intrafamiliar. Terminemos unos minutos más el tema que es tan importante de ir cambiando la cultura de denuncia, que las personas se atrevan a denunciar
que haya un sistema de justicia, de protección, de instituciones que realmente responda. Hablábamos de algunos de los pasos a seguir, pero hablemos de otros temas como, por ejemplo, ¿existen albergues a los que se pueda acudir cuando alguien está realmente desesperado y quiera huir, esconderse, protegerse? ¿Qué tan largo y engorroso es el procedimiento para que finalmente se obtenga protección? Cubramos esos dos temas. ¿Quién quiere...? Pues sí hay albergues, hay pocos, ¿verdad? Hay pocos, pero sí existen en el país. El procedimiento engorroso depende muchas veces de la voluntad política de los operadores de justicia, ¿verdad? Hay mujeres que se han encontrado con jueces, juezas, policías que las envían de regreso a su casa y les dicen anda a arreglarte con tu esposo, anda a hacerle bien la comida, pórtate bien y ya no te van a maltratar. Y las regresan cuando el lugar más letal para las mujeres en estos momentos se ha convertido lamentablemente su casa, ¿verdad? Porque ahí está sufriendo de violencia. Entonces, depende muchas veces de cómo el operador de justicia responda ante el marco legal. Claro. El marco legal le manda a tener una respuesta eficaz y pronta para la protección de las mujeres, emitir las medidas de seguridad y enviarla a un lugar seguro o bien recibir la denuncia, pero depende muchas veces, lamentablemente, de la voluntad. ¿Cómo es un albergue? Bueno, un albergue es un lugar seguro, confiable, donde las mujeres pueden llegar a resguardar su seguridad. ¿De quién depende? ¿Quién lo maneja? Bueno, hay diferentes albergues, ¿verdad? No sé si en este momento la PDH tiene uno. Yo le puedo hablar de los albergues que son de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Lamentablemente solo hay 7 en el país. En el Plan Nacional de Prevención de la Violencia dice que para el 2014 debieran haber 23, uno en cada departamento de la República. Lamentablemente esto depende de fondos públicos porque la responsabilidad de guardar la seguridad de las mujeres es del Estado, ¿verdad? Entonces es necesario que existan los fondos necesarios para que tengamos más lugares seguros donde las mujeres puedan resguardar su vida, porque las mujeres van a un albergue no solo porque no tengan dónde pasar la noche, sino porque su vida está en riesgo. Claro, claro. Licenciada Cruz, con alguna frecuencia escuchamos o conocemos de historias de violencia intrafamiliar que parecieran sacadas de una película de terror. Normalmente son mujeres, niños o ancianos las víctimas y el hombre es en su mayoría de veces el violento, el agresor. Eso nos lleva a preguntarnos cómo puede una mujer aguantar eso. ¿Qué pasa a nivel psicológico que permite explicarlo? Mira, yo quisiera aprovechar esta pregunta para hacer hincapié y llamar a la reflexión, digamos, a las mujeres que están pasando por un cuadro de violencia. Muchas veces planteamos que aguantamos la violencia y no denunciamos y no buscamos una salida por nuestros hijos. Yo quiero compartirte que a lo largo de estos años hemos visto cómo mujeres han sido asesinadas conjuntamente con sus niños por su pareja. Entonces realmente yo creo que ese amor, ese afán de proteger a nuestros niños nos tiene que llevar a tomar decisiones muy de fondo, que si nosotras no queremos salvar nuestra vida, tenemos que tomar decisiones que conlleven salvar la vida de nuestros hijos, porque a veces nos engañamos diciendo queremos que nuestro niño crezca rodeado de papá y mamá, pero ¿de qué sirve que crezca rodeado de papá y mamá si lo que está viviendo es violencia, si podemos incluso causarle la muerte? Te quiero compartir que cada año mínimo hay 10 niños que son asesinados conjuntamente con su mamá por parte de su papá. Entonces realmente debemos de tomar decisiones y yo sí les hago un llamado a que por nuestros hijos pongámosle un alto a la violencia. Yo te quiero decir, aquí se ha hablado, digamos, de que los niños no reproducen, pero yo sí te quiero comentar que el dolor, y aquí quiero hacer mucho énfasis, porque el dolor, el daño que se le causa a un niño que está viviendo la violencia, que muchas veces se tiene que esconder debajo de la cama o poner la almohada en la cabecita para no oír los gritos o los golpes. ¿Cuánto niño hoy por hoy no es testigo en el juicio que se está llevando contra su padre porque presenció cómo ese padre mataba a una mamá? Eso no es correcto. Le estamos haciendo a nuestros niños un daño irreparable
estamos hoy por hoy, digamos, dándoles un mensaje a nuestros niños de que incluso socialmente estamos aceptando la violencia porque no la estamos frenando, no estamos actuando. Entonces, en esa línea te digo, las mujeres decimos a veces aguantamos esta violencia por nuestros hijos y eso no es así, no debe de ser así, a veces por la dependencia económica, porque no tenemos formas. En la mayoría de casos en donde el hombre es agresor, le impide a la mujer una actividad de tipo remunerativo. Entonces eso hace que haya una dependencia económica. Yo sí quisiera decir que hay una paralización en las mujeres que sufren violencia. Muchas veces están amenazadas, ¿verdad? Como veíamos en el video, te voy a quitar a tus hijos, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, me voy a matar yo. Y muchas veces los hombres están armados. Hay una paralización que le impide a las mujeres muchas veces buscar la ayuda, ¿verdad? Y a veces no solo una dependencia económica, ¿verdad? Hay una presión social porque no es bien vista una mujer sola. Pero ¿qué tanto tiene que ver también el tema cultural? Que muchas mujeres creen que así es. Sí, porque se nos ha enseñado desde pequeñas, ¿verdad? Y por eso no aceptan que realmente estén sufriendo violencia, sino creen que así es como funciona. Y es porque desde pequeñas se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero, perdón, es que es increíble, natural. Por ejemplo, que generacionalmente una mamá le diga a su hija, mira, tenés que aguantarlo, porque digamos, va a ser tu marido y va a ser tu marido para toda la vida, y no importa si llega borracho, y no importa si te pega, lo que tenés que es aguantar. Y entonces en esa base de aguantar y aguantar y aguantar es donde se crían muchas mujeres. Claro, a nivel psicológico hay como muchos factores más profundos, la dependencia, como decían, no solo emocional, no solo económica, sino que de muchos factores, que es lo que hay que analizar. Y por otro lado, recordemos que la dinámica que explica la violencia es un círculo de violencia y como tal se recicla, ¿verdad? Por eso es que también todas las opiniones están correctas, se va cerrando el círculo, por eso es tan importante la denuncia. Solo si se reconoce el problema se puede romper el círculo, si no se va. Cuando se habla de círculo, como ya se ha dicho, hay que insistir en el tema de que toda la familia debe participar, no solo la familia nuclear, sino también se va haciendo más familiares cercanos, ¿no? que puedan estar identificando ese tipo de situaciones en la familia y luego pues el ir cambiando la cultura de denuncia y lograr que las instituciones funcionen y resuelvan, ¿verdad? Si una persona se percata que en su barrio hay una familia que sufre de violencia por parte del padre o la madre de familia, ¿puede presentar una denuncia, Licenciada Cruz? Sí, efectivamente, digamos, hoy por hoy la ley incluso permite que tú denuncies anónimamente. Entonces tú puedes llamar, presentar la denuncia, ya sea en la Procuraduría de Derechos Humanos, ya sea en la PGN, ya sea en el 110, ¿verdad? Para que se apersonen y puedan, digamos, auxiliar. Siempre el sistema no es tan rápido como quisiéramos, pero por lo menos nosotros hemos tenido la experiencia con PGN. Ellos se apersonan y verifican, y eso sí permite iniciar un procedimiento, igual que con la PDH, ¿verdad? Entonces sí se puede, menores, y hay que hacerlo. Sí. La ley de femicidio ya tiene algunos años de tener vigencia en Guatemala. ¿Ha sido de utilidad esta ley para tratar casos de violencia intrafamiliar, sobre todo cuando la violencia es dirigida hacia la mujer? Yo ahí quisiera hacer una puntualización. Hemos estado hablando en todo este compartir sobre violencia intrafamiliar, y la verdad es que se ha creado una ley específica de violencia contra las mujeres porque las estadísticas de violencia intrafamiliar demostraron que hay una relación más o menos de 95% de denuncias donde las afectadas son mujeres, niñas, adolescentes, mujeres de la tercera edad, contra solo un 5% de hombres que son afectados, en su mayoría niños y niñas. Es por ello que se hace esta ley específica de violencia contra las mujeres, porque mayoritariamente las mujeres son las afectadas, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito público, como hablábamos en la escuela, en el trabajo, en la calle, en todas partes donde se sufre violencia. Ha sido importante la emisión de esta ley, pero hay que puntualizar que es un nuevo orden jurídico, pero también un nuevo orden de imaginarios sociales respecto a la violencia contra las mujeres. Antes nadie le decía o nadie metía preso a un hombre que por celos le hacía daño a su mujer o incluso la mataba. Hasta hay una justificación social de por qué se inflige daño a las mujeres. Ahora ya no. A partir de la ley contra el femicidio es un delito que se paga con cárcel,
¿verdad? Entonces hay un cambio de imaginario social y esto nos va a llevar mucho tiempo. Está siendo eficaz, pero hay que cambiar muchas cuestiones sociales que rodean la aplicación de la ley contra el femicidio, empezando por lo que hablábamos hace un momento con los operadores de justicia que se resisten a aplicar esta ley y siguen aplicando la ley de violencia intrafamiliar, que no es una ley punitiva, ¿verdad? Entonces a veces hay mediación, se manda de regreso a la mujer a su hogar donde puede ser víctima de femicidio, ¿verdad? Entonces es muy importante esos planes de largo plazo de los que hablábamos al inicio para ir cambiando las raíces sociales que legitiman, permiten la violencia en contra de las mujeres. Se mujeres. habló de un 5%, no sé si es la cifra que hay para el tema cuando son hombres los que están siendo, digamos, agredidos. ¿Cuántas denuncias se tienen registradas en Guatemala sobre ese tipo de casos donde es el esposo o el hombre que está siendo agredido? ¿Cuál es la relación en cuanto a la violencia del hombre hacia la mujer, verdad? Que puede ser 95-5, ¿y qué tipo de ayuda puede recibir un hombre en estos casos? La relación, sí, como decía la licenciada, es bastante distante, ¿verdad? Por ejemplo, pero sí hay que resaltar que a partir de la creación de la ley contra la violencia sexual, se visualiza una situación que probablemente en años anteriores no se estaba visualizando y que es la violencia sexual también contra hombres. Por ejemplo, INASIF refleja algunos datos de enero a junio del año en curso. En cuanto a delitos sexuales contra mujeres, se registran aproximadamente 2.800 casos. Y en cuanto a la violencia sexual contra hombres, se registran casi 300 casos, que van, como se decía, el grueso de esta cifra va de 0 a 17 años, es decir que nuestra niñez y la adolescencia es la que es más vulnerable en cuanto a ese tipo de... O sea, no son hombres adultos los que estarían siendo víctimas de es en un menor porcentaje, es en un menor porcentaje. O sea, sí es... Muy pocos. Y en cuanto a qué lugares, pues hay un programa de prevención de la violencia intrafamiliar, PROPEVI, que por mandato legal le corresponde brindar atención a los hombres, ¿verdad? Habría que ver cómo está funcionando, pero tiene el mandato legal de proporcionar ese apoyo. Bueno, o sea que entonces los hombres no se pueden quejar de que estén siendo víctimas de violencia porque son niños en todo caso los que... No, son mira, sí hay, digamos, o sea, yo les comentaba antes de entrar aquí al foro de que a raíz del caso del asesinato de la niña Alquijay, se generó yo le llamo el síndrome Alquijay, ¿verdad? Porque a raíz de eso creció mucho la denuncia de hombres que aseguraban ser víctimas de violencia por parte de su pareja. Sin embargo, ya a la hora de constatar efectivamente si la violencia era real, la denuncia era real, pudimos constatar que no, que de alguna manera se trata de manipular. Y yo quiero aquí hacer énfasis en esta parte, porque sometemos a un desgaste al sistema. Yo te digo, todos los días se están emitiendo medidas de seguridad para hombres. Así como se emiten medidas de seguridad para mujeres, también se emiten medidas de seguridad para hombres, y eso que no permite de que el sistema funcione adecuadamente, porque cuando se llega, digamos, para proteger a la esposa y a los niños, resulta que llega también el esposo que tiene una medida de seguridad. Y entonces ya la policía no sabe a quién. Claro. A veces lo que se hace es que quien la sacó primero, a ese se le da prioridad. Pero si hay, o sea, si hay en el sistema, lo que nos hace falta es que afinar los mecanismos para poder, porque también yo aquí, y quiero aprovechar para hacerlo. Tal vez antes de aprovechar, tenemos que ir a un corte y cuando regresemos dejamos a la licenciada Cruz que aproveche aquí todo. Regresamos para seguir con Dimensión Violencia Intrafamiliar. Bienvenidos, esta es Dimensión y nuestro tema de hoy, violencia intrafamiliar. Estamos en nuestro último segmento y la licenciada Cruz quería aprovechar unos minutos para compartir con nosotros algunas de las experiencias y bueno, las batallas en las que vive. Sí, yo nada más llamar a la reflexión, o sea, las leyes y las instituciones están para protegernos. Yo siempre digo que en Guatemala estamos todos los días, a cada minuto, tratando de salvar una vida. Entonces yo sí hago un llamado tanto a hombres y mujeres a que hagamos el mejor uso de esos instrumentos legales, de esas instituciones, que no utilicemos el marco legal ni las instituciones
para tratar, digamos, de manipular al sistema, porque eso lamentablemente al final puede costar la vida de alguien y puede ser la de un ser querido. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente a raíz de que hay un marco legal, ahora pareciera que hay una lucha entre hombres y mujeres para ver quién llega primero al sistema, y eso ocasiona un desgaste y está dejando lastimosamente saldos de muerte. Sí. Y, perdón, solo agregando en el mismo sentido, como una de las características del agresor justamente es aprovechar este tipo de circunstancia, es que el que llega como víctima es en realidad el agresor. Estoy muy de acuerdo con lo que usted puntualiza y ahí está la sutileza del que es el agresor en la familia. Y es ahí donde reviste especial importancia la investigación especializada, ¿verdad? La investigación criminológica que se haga de los hechos violentos que se denuncian. A veces porque se cree que solo violencia psicológica no va a llevar a la muerte, pero todos los tipos de violencia pueden llevar a la muerte de las mujeres. Sin duda. ¿Qué tan común son los casos de niños que son maltratados por ambos padres? Muchas veces los padres creen que están corrigiendo adecuadamente por medio de actos que puedan ser considerados como violencia intrafamiliar. Para los padres de familias, las prácticas son normales y necesarias, lo cual es una aberración. ¿Qué tan común es esto de que los niños sean agredidos por ambos padres? Y a fin de ver otra vez el patrón social, ¿verdad? Está la creencia que la forma de enseñar es a través de golpes. Si uno revisa bien la parte teórica, si usted me permite, el castigo físico no produce absolutamente ningún cambio. Lo que produce es lo que llamamos criar cuero, ¿verdad? Sigue aguantando y aguantando golpe y genera otra vez agresión. Así que realmente yo invito a los papás cuando los tengo en entrenamientos para padres que consideren que de ninguna manera el golpear ni agredir verbalmente, ni decirle soezmente cómo debe comportarse, eso no produce ningún resultado positivo, ni uno. ¿Verdad? Ahora, venimos de una cultura histórica en que los padres corregían, nos corregían. Y la justificación es que a mí me criaron así y no salí tan mal, entonces sigamos corrigiendo. Pero es importante conocer formas diferentes, ¿verdad? Esas formas asertivas de corregir a los niños y niñas, pero eso hay que aprenderlo y por eso es tan importante la educación para romper estas formas de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público, ¿verdad? Es necesario. Hablemos de entonces cómo corregir con firmeza sin caer en la violencia, ya que tenemos aquí un grupo de psicólogas y antropólogas y gente experta en estos temas. Yo con eso quiero agregar que, por ejemplo, bueno, es como justificación, pero digamos nadie nace para ser padre, o sea, eso se va aprendiendo en el camino y todo. Afortunadamente ahora existen en muchos lugares escuelas para padres y entonces la invitación es a que asistan a esas escuelas, porque usualmente la que va a las escuelas para padres es la madre y es la que se empapa de los conocimientos y cuando quiere transmitirlos dentro de su hogar es no porque esto no funciona, entonces es invitarlos a que asistan y que conozcan nuevas alternativas de educación para los hijos. Y en todo caso lo que se corrige es la conducta del niño, si vamos a hablar de prevención sin agredir a la persona del niño, que creo que es muy importante diferenciar. No, y yo creo que aquí algo muy importante es, digamos, el que tenemos que desarrollar la capacidad del diálogo, del diálogo a nivel familiar, de poder, digamos, buscar alternativas. Realmente el maltrato infantil es muy grande en Guatemala, Dionisio. Tenemos muchos niños incluso que han quedado dañados de su cuerpo, otros que han perdido la vida en manos de su padre y de su madre. Porque yo quiero decir acá que el maltrato hacia el niño, lamentablemente, y a nosotros nos ha pasado. A veces le damos protección a una mujer y sus niños porque ella va denunciando que es víctima de violencia contra su esposo. Pero luego ella viene y está aplicándola contra sus hijos. Entonces es, digamos, el de generar ahí sí que toda una dinámica totalmente diferente en donde privilegiemos otras opciones para tratar de corregir a nuestros hijos. Porque sí, los saldos son muy grandes. Hoy por hoy, mira, tenemos en el sistema a 5,000 niños en albergues del Estado. Y cada día es algo que a mí me preocupa mucho, porque cada día tenemos que institucionalizar a más niños porque están siendo víctimas de violencia en el hogar y ni el papá y ni la mamá son una opción, porque además es esto que la maternidad y la paternidad, miren, esa es una opción.
Claro. Esa no es una imposición. Entonces, cuando se asume esa maternidad y paternidad, debemos de prepararnos. Y hoy por hoy, pues hay opciones para irnos preparando. Lastimosamente, hay mucho embarazo no deseado y eso repercute en el trato que le demos a los niños. En ese punto sí quisiera agregar que es sumamente importante la atención integral de la víctima para poder brindarle el apoyo psicológico también para evitar que ese patrón de conductas agresivas se replique en los niños. Digo esto porque las estadísticas, digamos, de denuncias por maltrato infantil, al menos en la institución del Procurador de Derechos Humanos, sí existe una estadística pues un poco elevada donde la persona denunciada es precisamente la madre. Entonces, cuando se va a hacer la constatación del ambiente en el que se está viviendo, precisamente es un ambiente de violencia intrafamiliar. Entonces, sí es un patrón que merece atención, merece un tratamiento integral. En los segundos que nos quedan, ustedes hablaron de escuela para padres, de un cambio cultural, pero mientras esto sucede, ¿qué tan efectivo podría ser también educar a los niños, especialmente a las niñas, para que no se dejen, para que no se conviertan en víctimas, para que identifiquen cuando hay agresión y de alguna forma lo denuncien o se defiendan? Y la prevención es la mejor solución, ¿verdad? Y yo creo que usted había mencionado, estos cambios implican reaprender, pero es mucho más difícil desaprender para aprender. Así que en lo que ganamos el tiempo hay que prevenir. ¿Y dónde se puede prevenir y comunicarle a los niños? El Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo por integrar un programa educativo en contra de la violencia en los jóvenes y en los niños. Lamentablemente esto tiene que ser una política pública general que además se le pongan los recursos necesarios y esté bien focalizada, ¿verdad? Ahora sabemos que se están focalizando en el bullying, es importante, pero también hay que hablar de otros tipos de violencia que sufren los niños y niñas dentro del hogar, la violencia sexual, el incesto es realmente alarmante en nuestro país y los niños tienen que tener un lugar a donde poderlo hablar y a donde les puedan referir a un lugar donde van a ser escuchados y van a recibir toda esa ayuda integral que necesitan para solventar su problema. Pero deben ser políticas públicas, políticas de Estado que vayan dirigidas a la prevención, en educación, en sensibilización. Bueno, pues sin duda este es un tema en el que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Lo bueno es que hay gente como ustedes que lo está haciendo y además muy bien, con mucha dedicación y entrega. Y como tantos otros temas, pues este también necesita de la dedicación y el esfuerzo de toda la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa y los dejamos con Dimensión Acción. Hasta la próxima. Nadie nace sabiendo ser padre. No existen manuales que digan cómo se debe educar a un hijo. En este desconocimiento, muchos padres recurren a los golpes, gritos o insultos. Sin embargo, esta no es la mejor alternativa. El golpe en la educación es contraproducente. Muchos de nosotros traemos como pautas o miramos como normal el abuso físico de los niños, pero a la larga nos damos cuenta que lo que hace es niños inseguros, niños reprimidos y que en realidad pues con este modelo violento que ejercemos los padres para educarlos, lo que les estamos enseñando es a que golpeen, a que ellos descarguen su ira en otras personas, porque como miran a papá y a mamá golpear, lo consideran lo más normal, que digan, bueno, a mí me está pegando mi mami por quitarme esta conducta, entonces cuando yo quiera algo en la calle, también voy a recurrir a golpear para quitar lo que a mí no me gusta. Si es un niño que se crió sin golpes, va a ser un adulto autosuficiente, va a ser independiente, va a ser responsable y sobre todo va a tener dentro de sí ser afectuoso, solidario y con el sentimiento generado en él de empatía. La forma de resurgir y de cambiar es rompiendo esa atadura que traemos generacional y decir hasta aquí, yo voy a criar a mis hijos de forma diferente. Mis hijos no van a necesitar golpes, no van a necesitar patadas, no van a necesitar insultos. El niño golpeado, la niña golpeada va generando dentro de sí ira, resentimiento, venganza y todo eso lo desquita
afuera. Los primeros que tenemos que cambiar para resensibilizar y que nuestra sociedad cambie somos los padres. Si queremos un país libre de violencia, comencemos en casa.